en este día para, como pueblo del Señor, presentarnos delante de Él a bendecir su nombre. A veces cuando usted y yo nos sentimos agobiados, desesperados por muchas necesidades o situaciones que llegan a su vida y a la mía, el Señor Jesucristo dice que Él crecía en entendimiento, inteligencia y sabiduría. Y Él aprendió que era alabando a Dios en cada situación, obedeciéndole y bendiciendo, santificando su nombre, que Él recibía respuesta. Como esa preciosa alabanza, cuando tengamos un problema, no murmuremos, no nos quejemos, alabemos a Dios. Amén. La Biblia dice que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Es tan grande, es tan infinito, hermanos, como un problemita pequeñito en su vida o en la mía nos derrota, sabiendo que tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso. Un Dios que abrió la peña para darle agua a su pueblo en Egipto, un pueblo que abrió el mar. Hermanos, lo que Dios quiere es que boguemos mar adentro, que nos metamos a su presencia, que lo busquemos y Él se dejará encontrar. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo es su nombre. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 1. Hoy el Señor nos va a permitir entender algo maravilloso que ya hemos venido hablando en una serie en donde el Señor dice que Él es más grande que todo. Cristo es más grande que tu problema, Cristo es más grande que tus sueños, Cristo es más grande que nuestras necesidades, hermanos. Cristo, bendito sea su nombre. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Bendito es el nombre del Señor. 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 Uno más grande que tu problema está aquí, hermano y hermana. Uno más grande que nuestra necesidad está aquí. Se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. A veces nos vemos tan pequeñitos, pero hay uno más grande que el universo aquí en ti, en tu corazón, en tu vida, que quiere bendecir tu vida. Bendito es su nombre. Que quiere bendecir tu hogar, que quiere restaurar tu hogar, tus hijos. Bendito es su nombre. Que quiere sanarte. Él tiene todo el poder para sanar tu cuerpo, para sanar tu vida, para sanar tu alma. Bendito, para librarte de raíces de amargura, de falta de perdón, de traiciones que te hagan hecho. No importa, uno más grande que el templo, uno más grande que el universo está aquí. Bendito es el nombre del Señor. Oh, bendito es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Maravilloso es su nombre.
Podemos sentarnos, hermanos. Qué lindo es el Señor. Debemos entender, hermanos, que en cada versículo de la Biblia Dios impregnó, puso algo maravilloso. Cada versículo usted debe encontrar un mensaje profético, un mensaje histórico y un mensaje para aplicarlo a su vida y a la mía. O sea que cada que Dios nos habla, nosotros tenemos que ver el contexto profético, el contexto histórico y qué quiere Dios en ese verso hablarle a usted y a mí. Cada verso tiene un mensaje para usted y para mí. Entonces es importante entender. Entonces vamos a examinar esa declaración de Jesús, porque esa declaración de pronto para usted y para mí no tienen mucho repercusión, pero para un pueblo que su vida era el templo, que su respirar era el templo, ellos vivían para el templo. No existía nada en la tierra más grande que el templo. Su vida religiosa dependía del templo. Su vida civil dependía del templo. Su vida moral dependía del templo. Todo era para el templo y por el templo. Entonces venir Jesucristo, un hombre normal, y venir y decirle a los judíos, a los fariseos, unos hombres religiosos que conocían la palabra de Dios al pie de la letra, que habían visto la gloria Shekinah, la nube de fuego, que nadie se podía arrimar mientras esa nube estuviera encima de ellos, ningún pueblo, nadie los podía tocar. Que cuando vino Faraón detrás de ellos para acabarlos, inmediatamente la nube de fuego se fue para atrás a cubrir a su pueblo. Y venir Jesucristo y decirles: yo soy más grande que su templo. Ay, hermano, vamos a entender que nos enseña la Biblia porque Jesucristo es más grande que ese templo. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Porque lo que no nos diga las Escrituras no sirve ni para usted ni para mí. Para poder entender, hermanos, el alcance y su aplicación para nosotros. Porque esa declaración tiene un alcance eterno y tiene unas consecuencias eternas. Así como cuando el Señor les dijo: la reina de Saba recorrió cientos de kilómetros, meses en camello a través del desierto, una reina que no tenía necesidad de nada, para ir a escuchar a un hombre, Salomón, meses después de que lo escuchó llevarle tesoros, volver a su reino. Y el Señor les dice: esa reina los va a condenar a ustedes, porque ella no escatimó en tiempo, en dinero, en exponer su vida, en exponer su reino, que lo dejó solo mientras iba con un séquito a escuchar a un hombre mortal como Salomón. Uno mayor que Salomón está aquí. Amén. Jesucristo. O sea que tenemos que entender el alcance profético, el alcance en cuanto a las consecuencias que vendrán a los que escuchan este mensaje. Ellos lo escucharon y hoy lo está escuchando usted, lo estoy escuchando yo. Hay unas consecuencias eternas para su vida y para la mía, porque la palabra dice que la palabra y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que el Dios que les habló ayer nos está hablando a usted y a mí hoy. Entonces,
para la aplicación para nuestra vida. Lo que Jesús declaró ser, se cumplirá, al igual que su juicio se va a cumplir hacia aquellos que no acepten lo que Él dijo, que Él es más grande que el templo, que Él es más grande que Salomón. Bendito es el nombre del Señor. Eso se le va a cumplir a ellos, porque los que no aceptaron la grandeza de Jesús, sino que siguieron engrandeciendo su templo, siguieron ofreciendo sacrificios, no les interesaba uno más grande que los sacrificios, uno más grande que el templo, uno más grande que el altar. Hermanos, las consecuencias eternas son terribles. Fueron para ellos y son hoy para usted y para mí. Entonces, pongamos atención a la enseñanza de la palabra. Vamos a escudriñar las escrituras para ver si sus declaraciones son obedecidas o si nos espera un juicio. Como lo dijo el Señor, la reina dice que el pueblo, la ciudad de Nínive os condenará, porque a ellos fue y les predicó un profeta, un hombre iracundo, y se arrepintieron. Y dice la Biblia que hoy hay uno lleno de amor. Él es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Uno lleno de amor lo predica y lo llama y lo busca a usted en su casa, a través de la radio, a través de la televisión, el internet. Van a su casa, le tocan para hablarle. Ese que está hablando es Jesucristo, más grande que todo el universo. Dice, Salomón dijo, el hombre más sabio del universo dijo, yo le estoy construyendo este templo a Dios, pero ¿será que Dios va a habitar en este templo si ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener? Entonces el Espíritu Santo le reveló, ahora entiendo que este templo es solo para ofrecerle sacrificios, incienso, nada más. Entonces, nos dice Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, la primera diferencia entre Jesucristo y el templo es que Jesús es mayor que el templo. Mire, la primera diferencia. Él es mayor que el templo. Ahora, ¿dónde se originó esta disputa? Ya lo acabamos de leer. El Señor Jesucristo venía con sus discípulos, iban para el templo, iban para la sinagoga, iban con sus discípulos y pasaron por un campo. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Pasaron por un campo donde había espigas. Entonces hay un mandamiento, uno de los 603 mandamientos dice de que cuando la persona tiene fincas y cultivos, que la persona que tuviese hambre podía pasar y comer hasta que se llene y seguir, pero no podía llevar nada en los bolsillos. O sea que Jesucristo estaba cumpliendo la ley y los discípulos también. Entonces ellos pasaron, iban para el templo, tenían hambre, Jesús también tenía hambre, y entonces cogieron espigas, pero los fariseos a los mandamientos de Dios le agregaron cientos de más mandamientos. Ellos le pusieron mandamientos. Entonces cuando se recoge una espiga, la espiga no se la puede comer así, hay que frotarla para que salga el grano. Después, o sea, ya la recogió, un trabajo para ellos. La tienen que agitar 2 trabajos. Tienen que limpiar lo que sobra 3 trabajos. Y se la tienen que llevar a la boca. Entonces por eso estaban acusando. Y el Señor Jesucristo, ¿no se acuerdan que David, sin ser sacerdote, entró al templo donde pudo haber muerto? Porque el que entraba al templo de Dios moría. Dios no lo mató, porque Dios tenía un orden profético, histórico, y una aplicación para nuestra vida con David, porque Jesucristo venía de la descendencia de David. Entonces, como Dios le guardó la vida a David, porque era un orden profético, pero dice que los sacerdotes servían en el día de reposo. Claro, el día de reposo era donde más trabajo había para el Señor. Entonces, el Señor les dice, si los sacerdotes que le servían, ojo, porque él acabó de dar una declaración, aquí hay uno más grande que el templo, y no se refería a ningún fariseo ni a ningún discípulo, se refería a él. Entonces,
si los sacerdotes le servían a un templo que yo acabo, ojo a esto, que yo acabo de decir que yo soy más grande y no pecaban, ¿cómo es posible que mis discípulos le sirvan a uno, a mí, me están alimentando a mí, que soy el Dios eterno, que soy más grande que ese templo? ¿Cómo van a cometer pecado? Entonces, hermanos, eso fue impactante para los judíos. Jesús les dijo: aquí hay uno mayor que toda la estructura, que todos los sacrificios, que el altar, que las carpas, que el lugar santo, que el lugar santísimo, que el propiciatorio. Aquí hay uno más grande que todo el sistema religioso del templo. Y ellos no lo entendían. Es increíble cuántos hermanos se someten a mandamientos de hombres en muchos lugares, pero no obedecen al que es más grande que los pastores, al que es más grande que las iglesias, al que es más grande que todo. Pero se someten religiosamente al hombre cuando el hombre comienza a mandar sus mandatos. Dice la Biblia que no nos sometamos a mandamientos de hombres. Entonces, si usted y yo nos imaginamos lo que esa declaración de Jesús fue para los judíos, ser mayor que el templo. Hermanos, yo le hago una pregunta a usted. Analice. El sumo sacerdote entraba una vez al año al templo, pero entraba tenía que llenar una cantidad de condiciones para poder entrar. Tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, le tenían que lavar, lo tenían que bañar, no se podía bañar él porque habla de la propia justicia. Lo tenían que vestir, él no se podía vestir de blanco y tenía que entrar descalzo a la presencia de Dios. Imagínese usted con ese puesto, sabiendo que el sumo sacerdote ya él había conocido, le había tocado vivir como Dios permitió que los dos hijos de ese sumo sacerdote, cuando entraron a ese lugar a ofrecer incienso, murieron. Imagínese, hermano y hermana, usted, que le tocara a usted entrar hoy a ese templo que piensa construir. ¿Cómo se sentiría usted después de que lo dedican y todo lo demás que hacen, como hacían antes? ¿Cómo se sentiría usted y yo? ¿Cómo nos sentimos para entrar a ese lugar pedado, lleno de sacerdotes por toda parte, lleno de mandamientos por toda parte? ¿Cómo se sentiría usted, hermano y hermana, para entrar a ese lugar? ¿Cómo se sentiría? Analice. El sumo sacerdote perdió a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando entraron iban a ofrecer algo que Dios no les mandó que ofrecieran. Además, no podían entrar si Dios no les decía que entrara. Imagínese usted entrando a ese lugar, que venga un sacerdote y le diga: entre. Y usted, conociendo las leyes del templo, conociendo el orden de Dios, yo nunca entraría, porque sé que ahí está la nube de Dios, moriría. Imagínese usted y yo entrando a ese lugar hoy. ¿Cómo se sintió cuando el sorteo, según el orden de David, porque David había establecido un orden de adoración y un orden, y le tocó en el orden a Zacarías, el padre de Juan Bautista? ¿Cómo sería el temblor y el miedo de ese hombre cuando le dijeron: Zacarías, te toca este sábado a ti entrar al santuario? Eso fue tan terrible. La misma Biblia dice que cuando él entró, dice que el pueblo, porque Dios les dice claramente en uno de los mandamientos, de los 603 mandamientos, les dice que cuando entraran al templo, estaba corriendo el reloj, que hicieran lo que iban a hacer y salieran de inmediato, porque no podían estar en la presencia de Dios mucho tiempo. Y vamos a entender algo hoy sobre la Shekinah de Dios y los volúmenes de Shekinah, los volúmenes de gloria bíblico. Porque la Biblia dice que no verá hombre a Dios y vivirá. Y la Biblia declara claramente que hubo unos hombres que lo vieron, que hubo unos hombres que comieron con él. Entonces, ¿qué es lo que habla la Biblia? ¿Qué significa eso? Cuando este hombre entró allá y empezaron ellos a desesperarse porque él no salía,
Ellos sabían que, entonces pensaron que él había muerto allá. Y él está ofreciendo el incienso cuando viene un ángel y le habla. Fue tal el susto de este hombre que él, conociendo la ley y viendo al ángel, que se le apareció, sintió su presencia celestial, la del ángel, lleno de poder. Y el ángel le hizo una afirmación y él lo dudó, le dijo: vas a tener un hijo. Sí, pero yo soy un anciano y mi esposo es una anciana, además ya se le fue la época de tener hijos. Ahí mismo el ángel de una vez le dijo: quedas mudo por haber dudado de la palabra de Dios. Imagínese usted hoy en día, hermano, por favor, usted, varón y mujer de Dios, usted que le tocara entrar hoy al templo de Dios. ¿Cómo tendría usted que prepararse? ¿Cómo tendría yo? ¿Cómo tendríamos que prepararnos para poder entrar? Primero que todo, yo no entraría porque me lo dijera un hombre. Tendría que ser algo sobrenatural, porque yo sé que si se cumple, hermanos, se le cumplió a Zacarías, que si entramos allá como somos, con la cantidad de raíces de amargura que tenemos, la falta de perdón, las envidias, hermanos, las traiciones, tantas cosas, ¿cómo vamos a entrar allá? Nos morimos sin entrar. Pero sabe una cosa, para que entendamos el mensaje, Jesucristo dice que Él es mayor que ese templo donde usted iba a entrar. ¿Y por qué nos acercamos a Él llenos de inmundicia, llenos de pecados, llenos de raíces de amargura, llenos de robos, llenos de fornicaciones, llenos de todo? Si Él es mayor que el templo, Él es más santo que el templo, la gloria que Él emana es más grande que la gloria que nunca emanó el templo, porque la gloria del templo estaba ahí, pero en una sombra de Cristo. Entonces imagínese, hermano, por favor, que usted y yo hoy estamos ante ese Jesucristo que es más grande que ese templo, y nos entramos ante Él llenos de odio, odiando al hermano, chismografiando, murmurando del pastor, murmurando de la hermana, murmurando del otro, deseándole mal al otro. Por favor, entendamos el mensaje. Es que la palabra de Dios es muy profunda, hermanos, muy profunda. Y cuando nos enseñan a crecer con lechita, nos quedamos bebés toda la vida. Por eso la gente no crece, por eso la gente no obedece, por eso la gente, hermano, no avanza. Por eso el reino de Dios no se establece en las personas, no, se establece en las iglesias, y el rey es el pastor. Y siguen yendo toda una vida ya llenos de desobediencia, llenos de pecado. Por razón Jesucristo dijo: ustedes creen que yo soy un mentiroso, ustedes creen que no hay infierno, pero yo, que soy más grande que el universo, les afirmo que hay un infierno, y que muchos de los que vienen y se congregan, muchos son llamados, pero poquitos son escogidos. O sea que la mayoría se van a quemar. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Con razón se enfurecían los judíos, porque ellos estaban felices con su templo. Hermanos, yo mismo me pregunto, ¿cómo es posible que vino ya uno y dijo: consumado es, uno mayor que el templo, y quieren dizque volver a ser el templo que es menor que Cristo? O sea que la obra del que es mayor que el universo no sirvió, van a construir otro templo. Eso es falta de contexto, falta de entendimiento. Ellos sí lo quieren construir y tienen todo para construirlo, pero es que hay uno mayor que ese templo, Jesucristo. Es muy importante entender, hermano, el contexto y la palabra. El mundo, hermano, nada en el mundo entero, nada se podía comparar al templo. Nada, en gloria, en poder, en majestad, nada. Era la vida 24 horas al día de 3 millones de judíos. Y que venga un simple mortal, porque lo veían a él, a Jesucristo, a Jesús, un hombre, porque él fue 100% un hombre, hijo de una 100% mujer, pero en él estaba el 100% Dios eterno, que no fue hijo de ninguna mujer. La mujer es hija de él. Jesucristo, el que nació hace 2000 años, él nunca en la existencia había tenido un cuerpo. Él lo vino a tener hace 2000 años, cuando nació a través del vientre, porque se tenía que cumplir la historia, la palabra profética y la aplicación de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, que venga un hijo de María, pero no es este Nazareno, no es Galileo. Nosotros no conocemos a su madre y a sus hermanos y a sus hermanas. Así lo dice la Biblia.
¿Cómo es que este hombre que nació por allí va a venir a decirnos a nosotros que Él es más grande que el templo? Eso fue el peor insulto que podía haber recibido un judío, un hebreo. Ahora, ellos no estaban del todo mal. Mire cómo ellos hablaban de su templo. Mire lo que dice, lo que ellos pensaban de su templo. Vamos al Salmo 26:8, para que entendamos el pensamiento de por qué los judíos pensaban así. Mire lo que dice Salmo 26:8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria, el templo. Todos los judíos amaban la habitación de la casa de Dios y la morada de Dios, que era el templo. Ese era el templo. Él le dijo a Moisés: harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y eso es, entonces por eso este salmo se está refiriendo al tabernáculo, al templo, que es lo mismo. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Entonces todos esos judíos pensaban eso, y viene un hombre así como ellos y les dice: yo soy más grande que ese templo. Hermano, eso fue algo terrible. Eso es como para que se acabara el mundo para ellos. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de adoración, era el lugar de gozo, era el lugar de reconciliación, era el lugar de perdón, era el lugar de esperanza y era el lugar de la gloria de Dios para ellos. Y ellos felices, por eso quieren construir otra vez el templo, porque ellos estaban felices llevando sacrificios. Y hoy en día la Biblia dice que no, que el sacrificio es usted y yo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro yo, nuestro cuerpo, nuestra vida en sacrificio vivo a Dios. Muy fácil llevar un animal para que muera por mí. Entonces el Señor cambió todo eso. Ahora, con todo lo que ellos pensaban y con todos los salmos que le mostraban al Señor, Jesús dijo ser más grande que ese templo, y que todo lo que se hacía en el templo, que todo el sacerdocio del templo era más grande que Jesús. Así ellos dijeran que mejor es un día, porque eso lo dice el Salmo 27, creo que es 8. Mejor es un día en tus atrios, o sea, mejor es un día en los atrios del pueblo que mire cualquier otro lugar, que mire en el estadio, o estar en el cine, o estar viajando, o estar por allá de vacaciones. Es mejor un día en tus atrios en el templo que 1000 fuera de ellos. Y Jesucristo le dijo: pues sí, yo soy mayor que ese día que tú dices. Ojalá que el Señor nos dé entendimiento, hermanos, que podamos entender. ¿Cómo sería el respeto que usted y yo tendríamos en ese lugar? ¿Qué tal que usted hubiese sido uno de esos sacerdotes, o yo? Pudo haber sido. Y que a usted le tocara ministrar y entrar a ese lugar con ese temor, con esa temerariedad, sabiendo que ya Dios había permitido, el fuego de Dios vino y mató a dos ahí que estaban en ese lugarcito, donde nadie se podía acercar a él. Hermano, ¿qué tal? Y el Señor nos dice: hijo, por favor piensa, y el Espíritu Santo danos entendimiento. Jesucristo es más santo, tiene mayor gloria, mayor majestad, mayor deidad, mayor poder que ese templo. Y cómo lo maltratamos, cómo le damos, y le damos, y le damos, y le damos. Cuando salimos a fornicar, es uno acostándose con una mujer, y el Espíritu Santo, el que es más grande que el templo, ahí. Cuando salimos a hablar mal de otro, a matar a otro con nuestra boca, uno más grande que el universo está ahí. No, porque mire, porque nuestra mente está llena de religión y llena de leche, que es lo que nos han enseñado por años. Y no entendemos la verdadera profundidad de lo que es Cristo, que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros entrando a ese lugar? ¿Cuál sería nuestra reacción, hermanos? Ahora yo le pregunto, si usted está entendiendo, hermano y hermana, como yo, que Jesucristo es más santo que ese templo, o sea, que si ellos entraban con toda esa reverencia y con todos esos mandamientos cumplidos para poder entrar, porque para poder entrar había una cantidad de mandamientos que tenían que cumplir, apenas ya lo cumplía. Entonces ahora sí,
entra, y ese temor para entrar a uno que es menor que el santo, santo, santo. Ahora, yo pregunto, hermano y hermana, ¿usted ha sido respetuoso, temeroso con ese que tiene una gloria inaccesible, infinita? Mire, tal es la gloria de Cristo, que cuando Él estuvo en la tierra, dice la Biblia, en Colosenses capítulo 2, verso 9, que en Él habitaba toda la plenitud de Dios. Y si usted ve ese verso interpretado en otras Biblias, le va a decir que en Cristo estaba todo el poder de Dios, que todo el poder de Dios estaba en Él, que toda la gloria de Dios estaba en Él, que todos los atributos de Dios estaban en Él. ¿Cómo hacía el Señor para, así como con la canilla? Mire, Cristo hizo exactamente como una canilla. En la canilla, un bebé iba a tomar, entonces le abría goticas para que el bebé no se ahogara. Iba a tomar otro mayorcito, le abría un poquito más y otro más, pero nunca podía abrir porque es del tamaño del universo, la gloria, porque nos mata. A los profetas solo les permitía ver un poquito de esa gloria, porque si no, la gloria de Él los mataba. Cuando Moisés le dijo, ya estoy enseñado a tu presencia, estuve contigo 40 días en el monte, días y noches, he estado en tu presencia, he visto tu poder, pero ahora, Señor, quiero más que tu presencia, yo quiero ver tu gloria. Y dice que el Señor le dijo que yo te voy a mostrar alguito de mi gloria, porque si te muestro mi gloria te mueres y me quedo sin líder en la tierra. Dice que únicamente le mostró la espalda, y que cuando pasaba decía, Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, grande misericordia y verdad. Solamente le mostró un poquito de su atributo, y el Señor es infinito en atributos. A un hombre santo como Moisés, un hombre que Dios dice que era el hombre más manso que ha habido en la tierra, y Dios solamente le mostró en la espalda un poquito para que no lo matara. Y además, no solo eso, léalo, lo escondió en la peña, dice en la abertura de la peña. ¿Y quién es la peña? ¿Y cuál es la abertura de esa peña? Sus llagas. Lo escondió en las llagas de Cristo para que cuando Él lo mirara tuviese esa santidad y poder ver esa gloria, ese poquito de gloria. Bendito es el nombre del Señor. Hemos sido respetuosos nosotros, hermano. Estamos entendiendo, estamos siendo respetuosos nosotros con ese Jesús que vive en ti, que mora en ti, que quiere bendecir tu vida, que quiere mostrar las maravillas de ese Dios eterno en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, hermano. Que el Señor nos ayude a entender. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Hemos sido respetuosos, temerosos, donde el Señor dice que quiere derramar en nosotros su espíritu. Pero ese espíritu solamente lo derrama cuando verdaderamente estamos con esas vestiduras, porque las vestiduras de los sacerdotes, ¿sabe de qué hablaban? De la justicia de Cristo. Por eso lo vistieron de blanco, porque era una sombra de la justicia perfecta, del hombre perfecto y santo. Donde el Señor dice que quiere llenarnos de lo que Él llenó a Cristo. Dice que es espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios, espíritu de Dios, espíritu de temor de Dios. Hermanos, si nosotros estamos con esa llenura del Espíritu, es donde verdaderamente podremos acercarnos a Él, porque ya no hay velo, ya nos podemos acercar a la gloria. Pero para poder recibir de ese nivel de gloria necesitamos tener ese nivel de llenura del Espíritu, para que cuando se abra esa llave del Señor que quiere llenarnos, porque Él dice que puso un tesoro en vasos de barro, pero ese tesoro es como una fuente de agua viva que hay ahí, es un mar que quiere brotar, pero a veces solamente brotan gotitas, sabiendo que Él dice que Él habla de un río, que brotará un río de nuestro interior, y a veces solo salen gotitas de nosotros, hermanos, de la religión, de nuestra religión. Tenemos que aprender a reverenciar, a amar, a respetar, a temer a Cristo, y Cristo es el verbo, Él es la palabra. ¿Cuántos, hermanos, a veces sentimos reverencia? Mire qué lindo, mientras cantamos hoy yo escuchaba como un coro especial. Yo escuchaba al pueblo cantándole al Señor.
alabándole. Eso es lo que Dios quiere, que nos desinhibamos. Mire, cuando íbamos a un partido de fútbol, o cuando usted hoy en día o yo vemos un partido por la televisión, viendo a Colombia, hermano, cómo se enloquece la gente, cómo nos vibramos. ¿Será que así, hermano, levantamos las manos cuando venimos a este lugar, a Cristo, sabiendo que levantar esas manos tiene poder para nuestra vida? Y nos da pena que me vea el vecino, hermanos. Estamos pendientes que pasa allí. No, cerremos los ojos y metámonos en esa fuente para que corran esos ríos a través de nosotros, limpiando, sanando nuestro corazón, sanando nuestras vidas. Hermanos, ¿cuánto sentimos a veces reverencia viniendo a un lugar de estos? Pero salimos y como que en este lugar la Biblia dice que Dios no mora en nada hecho con manos. Dice que Cristo no presentó su sangre en el santuario hecho de manos, o sea, en el templo, sino que Él subió directamente a su gloria, a la gloria del Padre, y presentó la sangre en el cielo. Hermanos, entonces sentimos ese mismo temor, esa misma reverencia cuando nos montamos al metro, cuando alguien nos pisa, cuando vienen las cuentas que pagar para otras cosas. Hermano, alabar. Nos viene una cuenta, no hay con qué pagarla. Alaba a Dios. Alabemos al Señor. Señor, gracias, porque no tengo con qué pagar, pero tú has prometido que tú tienes, Señor, porque tú eres el dueño de todo, mi Señor. Hermano, comenzamos a cambiar nuestra manera de hablar, a bendecir a nuestros hijos y no a maldecirlos, a bendecir al esposo, a la esposa si esté mal, a bendecirlo, a hablar vida y no muerte. Bendito es el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque hay uno mayor que el universo, hermano, en ti y en mí. Uno mayor que el universo. Hemos sido respetuosos, reverentes, temerosos con Cristo Jesús. Que dice que Él vino. Juan dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno mucho mayor que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, el poder de lo alto y fuego. Él, ese que está en tu vida y está en la mía, ese quiere reverencia, ese quiere respeto, ese quiere temor, ese quiere amor, consideración. Hermanos, ¿con qué actitud venimos a veces a escuchar la palabra de ese Cristo que es mayor que el templo? Muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a... Miren esos conciertos, viendo gente desde un día antes para ir a ver una persona que tiene todos los tipos de géneros. Lesbiana, tiene todo, porque eso ella misma lo ha publicado, y la gente loca a ir a ver una mujer endemoniada de esa, pero van un día antes a hacer fila, a aguantar hambre 24 horas para que le toquen los primeros puestos para ir a ver esa mujer. Mientras que la reina de Saba dice que es salva y que va a condenar a la mayoría de la gente. Lo dice Mateo capítulo 12, verso 41, y el 42 dice que el 41 dice que los ninivitas van a condenar a la mayoría de la gente, porque ellos le creyeron a una mujer que fue a escuchar palabra de Dios de un hombre. Hermano, ¿con qué actitud venimos nosotros a escuchar la palabra del Señor? ¿Con qué actitud? Mucha gente no duerme en la casa y vienen a la iglesia a dormir en la iglesia. ¿Con qué actitud si vienen a escuchar a uno mayor que Salomón? No le traen riqueza, no le traen nada, lo único que trae es un reloj para estar mirando a ver cuándo acaba este. Y yo simplemente, a mí me está hablando Dios igual que a usted. ¿Con qué actitud obedecemos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Con qué actitud vamos y honramos a uno mayor que el templo, a uno mayor que cualquier pastor, a uno mayor que todas las religiones? ¿Con qué actitud vamos y obedecemos su voz? Qué tremendo, hermano. Si somos reverentes en la iglesia o en el lugar donde va la gente, ¿cómo no somos reverentes ante uno que está en toda parte, que vive en nosotros? Mire, al menospreciar a Cristo, ¿cómo lo menospreciamos? El fruto suyo y el mío, dice, si lo reverenciamos, si lo tememos, si santificamos su nombre, porque esa es la oración. Santificado sea tu nombre. Que tu reino sea establecido en mi vida y que yo viva para hacer tu voluntad. Al menospreciar a Cristo en nuestro diario vivir, ojo, también menospreciamos todo lo que Cristo representa. Cristo representa la sanidad para tus hijos y para los míos. Cristo representa la salud tuya y la mía. Cristo representa el pan tuyo y el mío.
las bendiciones tuyas. Cuando menospreciamos a Cristo, menospreciamos lo que Él representa. Y eso se da en la vida natural. Cuando la gente menosprecia el sano alimento, comienzan a comer fritura y chatarra, y de un momento a otro lo está matando. Nosotros tenemos un alimento, hermanos, es el Cristo de la gloria, el Verbo de Dios. Cuando menospreciamos a Cristo en nuestro diario vivir, hermano. Ahora, cuando no lo menospreciamos, sino que lo agradamos, lo obedecemos, todo lo que Él representa es un sí y amén para ti y para mí. Si necesitas quien te defienda, Jesús es tu abogado. Si necesitas ayuda, Él es tu proveedor. Si estamos derrotados, Él levanta bandera a tu favor y al mío. Si nos sentimos angustiados, Jesús es nuestra paz. Si no tenemos protección, dice que Él nos esconde en la peña y en el hueco de su mano. ¿Usted se acuerda, alguna vez usted ha leído lo que hizo Joab? Joab era el general del rey David. Y Joab, llegó un momento cuando David ya estaba anciano. David, dirigido por el Espíritu Santo, creo que el Señor ya se lo había hablado, inclusive antes de que naciera Salomón. Él le había dicho de que le iba a dar un hijo y que ese hijo le iba a construir el templo a Dios. Joab siempre fue un hombre respetuoso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a David y se sometió a David todo el tiempo, porque cuando David ya estaba postrado en una cama anciana y había un conflicto entre quién reinaría, entre Adonías, hijo de David, y entre Salomón, hijo de David. Pero la profecía y la historia, todo lo que el Señor había decretado, era que sería el rey Salomón. Entonces, ¿qué pasó? Que el sumo sacerdote Abiatar, que siempre fue fiel al rey David, se dejó dañar el oído de Adonías. Y entonces se le torció a David y comenzó a favorecer para ir a nombrarlo rey con un grupo de gente. Y entonces a ellos también se les unió Joab, el general. Y resulta, conociendo en la palabra, la profecía de Dios, se revelaron cuando el Señor, a través de David le había dado autoridad a su hijo. Y fueron y le contaron lo que estaba haciendo Abiatar, el sumo sacerdote, y lo que estaba haciendo Joab, que se había torcido contra David. O sea, Joab quería no que Salomón fuera rey, sino que fuera rey Adonías, otro hijo de David. Al final, Salomón se da cuenta y entonces le dice: ve y mata a Joab. Y Joab, conociendo la palabra, conociendo el templo de Dios, dice que cogió, apenas se dio cuenta que lo venían a matar, él mismo se entró al santuario de Dios, al templo de Dios, al tabernáculo de Dios, y se asió, se pegó de los cuernos del altar de oro, del altar del incienso. Porque dijo: aquí nadie me toca, aquí no me tocan. Aferrado, él había violado la ley de Dios al haber entrado, no podía entrar. Entonces vino el hombre, vino el siervo de Salomón, el soldado, y le dijo: Adonías, sal de ahí, sal de ahí. Y él dijo: no me suelto de los cuernos del altar, aquí, si quieres, aquí moriré. Entonces él no podía entrar y fue y le dijo a Salomón: Salomón, rey, esto es lo que dice este hombre. Y él le dice proféticamente: haz como él dijo que le hagas. Quería morir pegado al altar, y vino el general ya con la autorización de él, la autoridad y la autoridad de Dios, y entró. En ese momento Dios simplemente cerró para que no murieran, y entró y lo mató aferrado a los cuernos del altar. Bendito es el nombre del Señor. Eso tiene un sentido profético, porque esos cuernos estaban ahí, porque Dios los puso entre sus mandamientos. ¿Para qué? Porque esos cuernos hablan del poder de Dios, hablan de la majestad de Dios, habla de la infinitud de Dios, habla de la fuerza de Dios para aquellos que se hacen a Él, para aquellos que se aferran a Él. Pero esos cuernos hablaban de uno más grande que el templo, hablaban de Cristo,
cuando tú y yo nos aferramos a Cristo, no hay diablo, no hay problema, no hay nada que nos arranque de ahí. Bendito es el Señor. Así Él lo mataron ahí, pero a nosotros no hay nada que nos mueva. Cuando nos aferramos a esos cuernos, cuando nos aferramos a Cristo, bendito es el nombre del Señor. Hermanos, para los que estudian, anótelo, Primera de Reyes 2:27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Acuérdese, cuando Elí era un sumo sacerdote y Elí dice que permitía hacer en la casa de Dios lo que los hijos quisieran. Y el Señor viene y le dice: yo había dicho de que tú siempre me servirías, tú y tu descendencia, y que no faltaría anciano de tu familia sirviéndome, pero no tal haga yo, porque yo honraré a los que me honran. Y en ese momento Dios le dijo: nunca más habrá. Cortó la descendencia de Elí. Y entonces se cumplió aquí cuando Abiatar, que era el último descendiente de Elí, cuando Abiatar estaba en esa posición tan grande, se le volteó al Señor. Ahí cumplió cuando Salomón le respetó la vida y lo desterró. Hasta ahí sirvió Abiatar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios busca fidelidad, hermanos. Porque todo eso, esa profecía, ese templo, todo eso hablaba de Cristo. Y anótelo en 1 Samuel 2:30 y 31, ahí se cumplió eso contra Abiatar. Ahora mire el verso 28. Y vino la noticia a Joab cuando Salomón mandó que lo mataran dentro, aferrado a los cuernos del templo, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió, se pegó de los cuernos del altar. Anótelo. Joab no tenía ningún derecho para aferrarse a los cuernos, porque él no era sacerdote, pudo haber muerto. Cuando venimos al Señor, hermano, el vengador de la sangre no nos toca. Acuérdese lo que pasó cuando vino sobre Egipto esa maldición de los primogénitos. ¿Cómo tenía que ponerle la sangre? ¿Y esa sangre de quién hablaba? De Cristo. Sobre los dinteles, cuando vino el vengador de la sangre, solamente tocó a aquellos que no estaban aferrados a esa cruz, a ese Cristo, a uno mayor que el universo. Que esa sangre hablaba era de él. Entonces, hermano, cuando el enemigo viene a sacarte a ti de Dios, a sacarte del servicio a Dios, a sacarte de estar en la presencia de Dios, de estar obedeciendo a Dios, tú y yo tenemos ese poder, hermano, pegados, aferrados a Cristo, aferrados a Él. Nada nos podrá hacer. Y mire lo que dice el Salmo 27:5, a los que se aferran a ese altar vivo que se llama Cristo, no al altar del templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? Cuando Cristo vino, desechó el templo de Salomón. Y entonces Él fue el templo, el tabernáculo de Dios. Le podremos decir: ni diablo, ni tiniebla, ni demonio, ni destructor podrá tocarme cuando estamos aferrados a Cristo. El Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aferrados a Cristo, no a una religión. Si te aferras a Él, te guardará como a la niña de sus ojos, te esconderá bajo la sombra de sus alas. Bendito es el Señor. Salmo 17:8. Porque uno mayor que el templo está aquí, hermanos. Cuando Cristo hizo esa declaración, lo que les está diciendo es: yo, a partir de mi venida, reemplazo el templo. Eso fue lo que Él dijo. Yo reemplazo el templo. Ya no hay más necesidad de templo. ¿Por qué? Y la sangre del Señor opera eternamente. Dice que tenemos un intercesor que intercede por nosotros por siempre. Y que no muere porque es eterno, mientras que los sacerdotes que intercedían por el pueblo de Israel morían. Él dijo: ya vine yo, ya no hay necesidad de más templo. Fuera de las enseñanzas que hemos traído, pues ahora se afirma más para los que Dios les da entendimiento. Jesús era el cumplimiento de todo lo que el templo escondía y profetizaba. El templo estaba lleno de revelación escondida.
Pero había unos velos que no permitían sino que una persona entrara una vez al año. El pueblo nunca pudo ver nada, jamás. Solamente uno, y entraba temblando. Y tenía que salir de inmediato porque Dios le dijo, si te demora mucho te mueres ahí. Así lo dice textualmente. Es uno de los 613 mandamientos. Cristo era el cumplimiento de esa sombra que era el templo, de esa sombra que la religión es Cristo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos solamente en Cristo. ¿Cómo ponemos los ojos en Cristo? En su palabra. Así que Jesús declaró ser la sustancia y la razón por la cual existía el templo. Sin Cristo el templo no tiene ningún propósito. Con Cristo el templo ya cumplió todos sus propósitos. Ahora, entonces, apenas estamos empezando. ¿Por qué Jesús dice que es mayor que el templo? Primero, Jesús es la mayor manifestación de la deidad de Dios que el templo. El templo nunca mostró la gloria, la majestad, el poder, los atributos de Dios. Nunca. Solamente le permitía ver a una persona que entraba. Y eso, que tenía que entrar en una nube de incienso, no veía nada. Entonces, primero, Jesús es la mayor manifestación de la deidad de Dios. Mucho más gloriosa que el templo. Jesús en Cristo, hermanos, ¿por qué hay sanidad? ¿Por qué hay gente desahuciada? A lo mejor a la persona que nunca le ha dado nada, a lo mejor no necesitaba a Cristo. Ojalá que nunca lo necesite entonces. Porque cuando lo necesite, dice, yo honro al que me honra. Cuando le damos la espalda, la Biblia dice que el Señor se queda tranquilito esperando. Esperando. En el templo, usted y yo, el pueblo tenía que ir de los países al templo. Ahora, en ese Cristo está esa gloria. En Cristo está todo lo que usted y yo necesitamos en Él. Y no tenemos que ir a ningún lado. Está en nosotros cuando nosotros aceptamos una relación, no una religión, una relación con ese Cristo en la gloria a través de su palabra. En Él estaba toda la gloria de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, hermanos. Con Él tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo vemos la plenitud de todos los atributos de Dios. Lo que pasa es que el Señor no podía, hermanos, derramar esa gloria que había en Él. Es mucho lo que el Señor Jesucristo mostró en poder y gloria. Mucho, demasiado lo que vieron ellos y lo que hemos visto usted y yo en nuestras vidas, lo que hemos visto la obra de Cristo. El templo no veía nada de los atributos, ni mostraba nada de los atributos de Dios. Todo estaba escondido bajo velos, muchos velos. Vemos nosotros lo que no veíamos en el templo, los milagros de Dios en Cristo, que fueron muchos. Vemos el amor de Dios en Cristo, mientras que en el templo ellos entraban y pareciera que Dios no tuviera amor, tenían que salir de inmediato. Y el que entraba en pecado moría inmediatamente. Nosotros en Cristo está todo el amor de Dios. Y tanto fue el amor que dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Vemos en Jesús la misericordia de Dios perdonando todos nuestros pecados. Lo que en el templo ellos iban y cometían cualquier pecado y no tenían que ir a ofrecer un animal. Y no podían ni siquiera entrar, tenía que un hombre ofrecerlo por ellos. En Cristo, tú y yo podemos acercarnos a Él cada día y pedirle perdón al Padre en el nombre de Jesús. E inmediatamente viene el perdón. Vemos la bondad de Dios en Jesús proveyendo para las multitudes, acuérdese. Para todas las multitudes y para las multitudes de hoy. Ahí está la misericordia de Dios en Cristo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo. Por eso dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Vemos la santidad de Dios en Jesús.
en su vida justa, sin mancha, sin pecado, perfecta. Vemos la paciencia de Dios en Jesús al tratar con sus discípulos y con nosotros, hermanos. Cuando una persona entraba al templo, en pecado moría. ¿Cuántos de nosotros debimos haber muerto millones de veces ya? Haga la cuenta. Si el templo el que entraba era ínfimo comparado con Cristo, el que entraba moría por el pecado. Si, por lógica, si hay uno mayor que todo eso en santidad, en gloria, en todo, en usted, por lógica, ¿cuántas millones de veces ya usted estuviera muerto? Y yo, hermano, estoy hablando una verdad. Porque él es el que dice que es mayor que el templo, y Salomón es el que dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Y también es el que dice que a su presencia nada pecado se acerca. ¿Cómo permite Dios que nos acerquemos? No solamente que nos acerquemos, sino vivir con Él. Por la bondad, por el amor, por la paciencia, la longanimidad de Dios para con nosotros, el amor tan grande. Eso no lo tenía el templo, por eso Cristo es mayor que el templo. Vemos la sabiduría de Dios en Jesús, en todas sus enseñanzas. En el templo, 603 mandamientos. Y los 10 están por allá guardaditos. Pura ley. Que tenían que cumplir ellos en su vida civil diaria. 603 mandamientos de una vida civil y religiosa. Y la moral eran los 10 mandamientos. En Cristo resume todo en amor. Y la Biblia dice que el que ama cumple todos los mandamientos. Imagínese usted, hermano, Dios mío, cómo es Cristo con nosotros. La sabiduría de Dios en Jesús, en todas sus preciosas enseñanzas. En estos y muchos otros atributos vemos por qué Jesús es mayor que el templo. Juan 1:14, para que vayamos terminando. Continuamos la otra semana porque nos falta mucho. Mire lo que dice: y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne a través del vientre de María y habitó entre nosotros, ojo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pongámonos de pie, hermanos. Hermanos, por favor entendamos esa gloria, esa temeridad del templo, esa excelencia, son mandamientos, esa grandeza. Era solo una sombra del Cristo de la gloria, que vive en ti si naciste en el Señor, o quiere vivir en ti si nunca lo has aceptado como el Señor de tu vida, no como una religión. Si Él dice que Él es mayor que todo lo que pasaba en el templo, Dios en Cristo tiene para ofrecerte y para ofrecernos, hermanos, salvación, bendición, sanidad, provisión, liberación, vida eterna en Cristo. Ese verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y hemos visto su gloria. La otra semana vemos los niveles de gloria.
los niveles de gloria. Ese Cristo que es mayor que Salomón, que es mayor que el templo, que es mayor que el universo, que tiene todo el poder y toda la gloria del Padre, que la deidad, la plenitud de la deidad, el poder eterno de Dios está en Él. Vino con el único propósito de bendecirnos, de restaurarnos a la comunión con Dios, de sanarnos. Y quiere estar plenamente en tu vida, varón y mujer de Dios, y en mi vida, para que así como tenemos temor a las cosas religiosas, tengamos más temor a uno que es más santo y más sublime que el cielo, dice la Biblia. Dice que Cristo es más sublime que el cielo. Y ese más sublime que el cielo quiere vivir en un vaso de barro, enfermizo como tú y como yo. Habrá alguien en este lugar. Habrá alguien en este lugar que como los discípulos, como María le dijo, hágase en mí según tu palabra, porque te has fijado en la bajeza de tu esclavo. ¿Cuántos bajos habemos aquí ante Dios? ¿Cuántos hemos sido esclavos del pecado y de tantas cosas? Lo mismo que María. Ella lo declaró y dijo, porque te has fijado en la bajeza de tu esclava. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera decirle como María, Señor, gracias por fijarte en mí? Gracias por perdonarme, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te abro mi corazón. Señor, yo quiero comenzar y seguir una relación de comunión contigo. Quiero vivir para agradecerte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Señor, yo sé que tú viniste, Señor, moriste y resucitaste, y hoy estás aquí, uno mayor que el templo está aquí. Señor, yo te invito a mi vida. Señor, te abro mi corazón, entra, y a partir de hoy yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, mi proveedor, mi defensor, mi ayudador, mi libertador. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis bajezas, por mi pecado, mi Señor. Y te pido que sea tu bendita y preciosa sangre limpiándome, mi Señor, lavándome. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por haber hablado mi vida. Mi Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca más. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿sabes cuál es el lugar que le estamos pidiendo a Dios que llene? A mí, a ti. No este lugar. Este lugar fue construido por manos de hombres. Lo que necesita que esté lleno eres tú. Tú, desde Cristo, mayor que el universo. Bendito es el Señor. Llena este lugar, Señor. Llena, llena. Llénanos. Llena este lugar.
Hoy es día de Santa Cena, hermanos. Esta cena, hoy de pronto usted lo va a entender más que nunca. Esa cena que usted va a tomar representa a uno más grande que la religión, que el templo, que el universo. Imagínese lo santa. Imagínese lo santa de la cena, hermanos. Que representa a ese que es toda la gloria, toda la plenitud, todo el poder, toda la santidad de Dios. Esa cena está representada. Representa a ese, a Cristo. Hermanos, la Santa Cena es únicamente para aquellas personas que han nacido de nuevo y que han sido bautizadas. Si usted no ha sido bautizado, no tome la cena porque es muy grave y ya se lo voy a leer. Lo que le puede suceder a usted si toma la cena pisoteando a uno más grande que el universo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, en pecado, o que no haya sido bautizado, que no tenga el orden de Dios, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí juicio. El cuerpo del Señor, uno más grande que el universo. Por lo cual hay muchos enfermos, se han enfermado por haber tomado la cena en pecado, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, hermanos, cerremos los ojos y dele gracias. Dele gracias al Padre por haber enviado a Cristo, quien se humilló, entregó su trono de gloria y vino a la tierra a morir en una cruz y volvió a su trono, como decía la alabanza. Hermano, démosle gracias, gracias Padre, porque nos sacaste de las tinieblas, Señor, y nos trajiste, mi Señor, a un reino de luz, y nos permites comer del pan que representa uno más grande que el templo y que el mundo. Señor, gracias por este privilegio. Hermanos, habiendo dado gracia, lo partió y tomó, y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mi. Hermano, podemos comer del pan.
corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa, hermanos. Jesús sana, mi vida cambió, mis pecados, mis culpas le perdonó, ha quedado atrás el pasado, Señor. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué bendición poder compartir la cena del Señor. Quisiéramos en esta preciosa mañana, vamos a presentarle un bebé al Señor. Mire, hermanos, de pronto, no sé, yo creo que debería